Bueno, Rocío, bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Damos por empezado la defensa del trabajo final de Rocío Siruc, este, para obtener el título de técnica universitaria guardaparque. Rocío, los evaluadores son el técnico universitario Ramón Villalba, que bueno, fue el evaluador del trabajo escrito y conforma la mesa. Valeria Lencina, Fernando Vier y yo como parte de la cátedra de trabajo final de la carrera. Así que bueno, Rocío, puedes empezar a exponer tu trabajo. Gracias. Buenas tardes de nuevo a cada uno de ustedes. A continuación voy a proceder a la defensa de mi trabajo para la obtención del título técnico universitario guardaparques. El mismo se titula Plan para el abordaje de emergencias en el Parque Provincial Cruce Caballero, San Pedro, Misiones, Argentina, y estuvo orientado por la guardaparque dependiente del Ministerio de Ecología, Tarón Paola Llanet. Bueno, el trabajo fue realizado durante los meses de febrero de 2021 hasta junio de 2021 inclusive, en el Parque Provincial Cruce Caballero. El parque se encuentra ubicado al este de la provincia de Misiones y fue creado en el año 1991. El parque actualmente, con una superficie de 593 hectáreas, está destinado a proteger uno de los relictos más importantes de selva mixta con araucarias. Para este trabajo, la planificación se torna un componente fundamental, ya que nos permite establecer dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Mediante la toma de decisiones y la ejecución de acciones. Bien. El objetivo principal de este trabajo fue la propuesta de un plan para abordar las emergencias desde la prevención hasta el accionar del mismo, mediante la utilización de procedimientos estándares. ¿Por qué elegir este trabajo? En base a situaciones pasadas en las que ocurrieron emergencias y lo que primaba era el estrés en las personas, el caos, la falta de procedimientos estandarizados, consideré oportuno realizar este instrumento, que se convierte en el primer instrumento guía, en este caso para el Parque Provincial Cruce Caballero, ya que no contaba con un documento de esta categoría para el parque. Posteriormente al confinamiento por la pandemia del COVID-19, que todos estamos al tanto, las visitas a las áreas protegidas han aumentado y en consecuencia aumentaron los riesgos y los peligros a los que están expuestos los visitantes. Los trabajadores de las áreas protegidas no quedan exentos de estas situaciones, sino que están en permanente exposición al peligro. Los incidentes, para quien sea, para los trabajadores, para los visitantes, los turistas, van a ocurrir, ¿bien? Y van a depender de tres factores: de las condiciones del terreno, de la conducta que adopta el individuo y de las actividades que se realicen, ¿bien? La Ley Nacional 27.287 del año 2016 define emergencia como una situación, un daño provocado por un evento adverso, ya sea de origen natural o antrópico, que por su magnitud puede ser atendida por los medios disponibles localmente. Como dije anteriormente, la planificación se torna el componente principal en este trabajo. Entonces, tenemos que realizar un diagnóstico del área protegida, conocer dónde estamos y trabajar desde la prevención de nuevos riesgos, si fuese posible, desde la reducción del riesgo existente, en la preparación de la respuesta y en la efectiva respuesta a emergencias. Todos estos procedimientos van a estar escritos y documentados en lo que llamaremos plan de emergencias. Bien, la ley 16, número 71 de la provincia de Misiones, aclara que una de las funciones del cuerpo de guardaparques es velar por la seguridad de los visitantes. Como dije anteriormente, el objetivo de este trabajo fue proponer un plan de emergencias para el eficaz abordaje de las mismas, destinado al personal operativo del Parque Provincial Cruce Caballero, San Pedro, Misiones, Argentina. Como objetivos específicos:
la identificación de los peligros, para así poder determinar el nivel de riesgo, el establecimiento mediante la utilización de un lenguaje unificado de las acciones a seguir, los recursos disponibles para el accionar en cada situación, solicitar más capacitaciones en emergencias para el cuerpo de guardaparques, ya que las mismas son esporádicas y en su mayoría son de autogestión, y garantizar que la ayuda necesaria llegue a tiempo. El área de estudio fue el Parque Provincial Cruce Caballero, que en sus inicios fue creado con 433 hectáreas de superficie, actualmente con una superficie de 593 hectáreas. Está localizado al sudoeste del pueblo Cruce Caballero, en el departamento de San Pedro. El área protegida tiene registros, tiene antecedentes de fuertes tornados y tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas acompañadas de una gran cantidad de agua son frecuentes y los efectos son visibles, ya que deja gran cantidad de ramas y de árboles caídos. En septiembre del año 2009, una localidad de San Pedro fue sacudida por un fuerte tornado que dejó más de 11 muertos y más de 50 heridos. Este suceso cambió el tratamiento y el abordaje de los desastres naturales y dio pie a la creación de la Dirección General de Alerta Temprana y de la creación de la Subsecretaría de Protección Civil. En ese entonces, su titular afirmó que la provincia de Misiones se encuentra en un contexto de cambio climático y que se encontraba además en un pasillo de tornados. Bien. Los incendios son una amenaza constante en el área protegida, pero no se dan de forma natural, ya que las tormentas eléctricas vienen acompañadas de abundante caída de agua, por lo que la amenaza viene desde los humanos. ¿Por qué? Porque se practican rozados en zonas lindantes al parque. Como antecedente, tenemos que en noviembre del año 2020, la provincia de Misiones fue sacudida por una gran cantidad de incendios, tanto en bosques como en reservas. Entre ellas cabe mencionar la Reserva de Avífero de la Botí, el Parque Provincial Piñalito, y bueno, en este caso el Parque Provincial Cruce Caballero no se vio afectado en su interior, pero sí la zona de amortiguamiento. Las nevadas son un fenómeno esporádico en el área de San Pedro y el área protegida, ya que la última vez que nevó fue en 1966. El objetivo del parque es albergar y proteger un ecosistema único en el mundo, el de selva mixta con araucarias. Esto lo hace en un sitio elegido por investigadores y turistas, tanto locales como extranjeros. La vegetación dominante es la selva subtropical. Esto ofrece ambientes y paisajes únicos, como también un escenario que expone una variedad de peligros. Cuando vamos a hablar de peligro, vamos a referirnos a amenaza, la que son sinónimos, y vamos a definirlo como cualquier fuente o condición, ya sea real o potencial, que puede causar un daño a la persona, a los materiales o al medio ambiente. Estas amenazas van a provenir de dos fuentes: amenazas naturales y amenazas antrópicas. Dentro de las naturales podemos mencionar las meteorológicas, como ser olas de calor; biológicas, como los animales ponzoñosos; geodinámicas, como las erupciones volcánicas; y dentro de las amenazas antrópicas tenemos las tecnológicas, por ejemplo una explosión; y conductuales, y acá me detengo, tenemos la negligencia, la falta de capacitación y errores en los procedimientos. A la posibilidad de que estos peligros se materialicen, es decir, se concreten y causen un daño, lo vamos a conocer como riesgo. El riesgo vamos a definirlo como la exposición a un suceso o situación que puede causar una pérdida. Esta pérdida para las áreas protegidas puede ser tan simple como una molestia o un dolor originado por la torcedura de un tobillo, por ejemplo, al transitar un sendero, o puede tener consecuencias mucho más graves y terminar en un proceso judicial. Por ello, es importante que las áreas protegidas cuenten con prácticas eficaces de gestión de riesgo, ya que el mismo es un componente integral del esparcimiento. Vamos a hablar de vulnerabilidad, y vamos a definirla como la predisposición a sufrir daños y pérdidas frente a la ocurrencia de eventos.
Si no tenemos elementos que estén expuestos en condiciones vulnerables, no hay riesgo. A su vez, podemos afirmar que el riesgo cero no existe y que los accidentes no se producen, sino que son causados. Todas las causas convergen hacia la negligencia de diferentes actores. La de los empleadores, que se muestran reacios a destinar recursos a la seguridad de los trabajadores, la de las grandes organizaciones y gobiernos que ratifican convenios, tampoco destinan recursos y tampoco controlan que, que aquello que han ratificado se cumpla efectivamente, y la de los trabajadores, que en muchísimos casos se debe a la falta de información, a la falta de capacitación y a la falta de recursos. Como datos a destacar, tenemos que el 80% de los accidentes se deben al factor humano, el 15% al factor ambiental y solamente el 5% a factores materiales. ¿Cómo podemos controlar esto? Con una medida preventiva y la más importante de todas, que es la formación, ¿sí? La formación, la capacitación, la educación. Vamos a definir emergencia como una situación anormal que trasciende los procedimientos habituales, ¿sí? A los que estamos acostumbrados. Estas emergencias exigen una intervención rápida. ¿Para qué? Para prevenir o para limitar los accidentes a las personas o los daños a la propiedad o el medio ambiente. Cuando planificamos las emergencias, nos vamos a encargar de las medidas de prevención y reacción a sucesos que se producen con elevada frecuencia, pero de efectos reducidos, y sucesos más infrecuentes, pero de consecuencias más graves. Además, vamos a organizar y gestionar los recursos y las responsabilidades. Acá tenemos, vamos a dividir a los individuos y a los recursos, en este caso los recursos naturales, y necesitamos que esta planificación de emergencias sea tanto de los individuos para con los recursos, y los recursos sean protegidos de los individuos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Con un plan de emergencias. ¿Qué es? Es el documento escrito que recoge todas estas medidas, las medidas de prevención y reacción. El plan de emergencias tiene 4 características. La primera de ellas es que es exhaustivo, es decir, debe dar pie a abarcar una gran cantidad de situaciones, pero no debe inundar de detalles el plan. Debe ser estructurado, es decir, debe seguir un lineamiento para su fácil actualización y su fácil lectura. Cambiante, porque este plan debe actualizarse, no en fecha fija, pero debe ser dinámico, y flexible y específico, porque debe dar aportaciones claves para accionar en diferentes situaciones, y a la vez flexible porque debe poder adaptarse a otras situaciones. La metodología utilizada fue la propuesta por la Administración de Parques Nacionales en el Manual Operativo de Seguridad del año 2019. A grandes rasgos, esta metodología consiste en una evaluación de riesgos, en una organización y preparación, en la normalización de protocolos, en los recursos y en la ejecución y aprobación del plan. En primer paso, a explicar. La evaluación de riesgos. En primer lugar, trabajamos en una matriz de Microsoft Excel del año 2007, donde organizamos toda la información para tenerla más ordenada y que visiblemente sea más fácil de trabajar. Bien. En primer lugar, voy a mostrar la matriz. Bueno, empezando por acá. Vamos a colocar la fecha, que es en este caso febrero de 2021, que fue la última vez que se modificó y que se cargaron los datos. Rocío, no se ve la planilla. ¿No se ve? No cargó todavía. Ahora. No, capaz que si la abrís aparte. Aparte. Lo tenés ahí a mano, ¿no? Sí. Y hacemos así. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar vamos a colocar la fecha
donde fue actualizada la planilla, la matriz, en este caso febrero 2021. A continuación, la locación, en este caso el Parque Provincial Cruce Caballero. Recordemos que este trabajo puede aplicarse a cualquier área protegida. Y vamos a dividir la matriz en 4 etapas. En primer lugar, tenemos la identificación del peligro. A continuación, la evaluación de riesgo, medidas de control y plan de acción. Vamos a detenernos en la identificación del peligro. En primer lugar, tomamos como referencia el listado de peligros que propuso la Administración de Parques Nacionales y lo cargamos todos a la matriz, ¿sí? Un total de 63 peligros. Además, tuvimos en cuenta la experiencia de los guardaparques, las observaciones realizadas y los registros. A continuación, vamos a discriminar en virtud de si aplica o no ese peligro al área protegida. Es decir, accidentes náuticos, ¿aplica al área protegida sí o no? En este caso no. ¿Por qué? Porque no existen cursos de aguas navegables dentro del área protegida. Pasemos al siguiente y tomemos de ejemplo. Ahogamiento. Ahogamiento sí es un peligro que aplica al área protegida. Perfecto. Entonces, vamos a identificar a qué población podría afectar. Puede afectar a los visitantes, sí, puede afectar al personal del área, a los investigadores y a la comunidad local y los pobladores. A continuación, en esta fila hallazgos, vamos a volcar toda la información que conozcamos que justifique la existencia de este peligro en el área protegida. En este caso, hay un reservorio de agua. Bien, esto justifica la posibilidad de que ocurra un ahogamiento. Perfecto. Y esto vamos a hacerlo con cada uno de los 63 peligros que cargamos en la matriz. ¿Bien? A continuación vamos a proceder a la evaluación de riesgos. Y acá voy a tener que... volver a esto. Para la evaluación de riesgo vamos a tomar como referencia 2 tablas. La primera tabla vamos a determinar la probabilidad de ocurrencia de ese peligro en el área protegida, y en la segunda vamos a determinar las consecuencias. ¿Bien? ¿Cómo nos vamos a manejar? Primero hablemos de la probabilidad. Vamos a asignarle un valor que va del 1 al 4, siendo el 1 muy poco probable que ocurra ese peligro en el área protegida, y el número 4 siendo una probabilidad muy alta, ya que sucedió o se espera que suceda. Con la determinación de las consecuencias vamos a hacer lo mismo. Vamos a asignar el valor de 1 a consecuencias menores y el valor de 4 a las consecuencias extremadamente graves. Bien. En este caso, la probabilidad de que ocurra un ahogamiento en el área protegida es muy baja. Entonces le asignamos el valor de 1. Perfecto. Las consecuencias de un ahogamiento, como todos sabemos, pueden ser muy graves porque puede terminar con la vida de la persona, entonces le asignamos el número 4, que es nuestro valor más alto. Esto nos va a arrojar el nivel de riesgo bruto para ese peligro, que en este caso es 4. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo se obtiene entre la multiplicación de la probabilidad y la consecuencia. 4 por 1 es 4. Y así vamos a hacer con todos los peligros que identificamos para el área protegida. ¿Bien? A continuación, vamos a determinar el nivel de riesgo, que es esto que les estaba explicando. El producto entre la probabilidad y la consecuencia. La organización en colores es solamente algo más fácil a la vista, ¿no es cierto? Entonces, aquellos que nos arrojen una probabilidad baja serán visibles en color verde, aquellos con una probabilidad alta, media, amarillo, y una probabilidad alta en rojo. De acuerdo al nivel de riesgo que tengamos para cada peligro, vamos a elegir el sistema de control y prevención. Bien,
Para aquellos peligros de riesgo bajo, no se requiere una acción inmediata, ¿bien? Quizás es necesario un estudio para verificar que realmente ese peligro esté presente en el área protegida. Para el nivel de riesgo medio, vamos a adoptar medidas a corto plazo para disminuir el riesgo si fuese posible, ¿bien? O la exposición al mismo. Y para aquellos que nos arrojan un nivel de riesgo alto, necesitamos establecer procedimientos y sistemas de control. En este caso, los planes de emergencia. Como resultados, obtuvimos que la evaluación de riesgo nos arrojó un total de 32 peligros identificados. Se lo discriminó de acuerdo a nivel de riesgo. Para riesgo alto obtuvimos caída de árboles, cazadores furtivos, corte por uso de herramientas, dengue, incendios, presencia de animales ponzoñosos, presencia de himenópteros, uso de armas de fuego, tormentas eléctricas y tornados. Para aquellos peligros con riesgo medio, obtuvimos ahogamiento, caída al mismo nivel, circulación de vehículos, consumo de agua no potable, desprendimiento de rocas, electrocución, explosión, huecos, pozos, orugas o gatapeludas tóxicas, presencia de mosquitos, presencia de pumas, presencia de roedores y trabajos en altura. Y para peligros con riesgo bajo, obtuvimos caída de objetos materiales, caída al mismo nivel, caída en senderos, caída por precipicios, contacto con productos de limpieza, extravíos, insolación y presencia de combustible y de roedores. El total de riesgo alto, tuvimos el 31%, 41% de estos peligros correspondían a riesgo medio y el 28% correspondían a un riesgo bajo. Acá tenemos ejemplos de los peligros presentes en el área protegida. En la figura 4 tenemos un sendero, el peligro de caída al mismo nivel. En la figura 5, ahogamiento, peligro por consumo de agua no potable. En la figura 6, la caída de ramas y caída de árboles, uno de los efectos visibles de las tormentas. En la figura 7, la presencia de pozos y huecos en los senderos. En la figura 8, presencia de orugas o gatapeludas. En la figura 9, la presencia de ofidios, al igual que en la figura 10, presencia de ofidios en el área protegida. Y en la figura 11, la presencia y el riesgo de incendios. En este caso, estos incendios no ocurrieron en el área protegida, sino que en el área lindante, pero de todas formas implican un riesgo para el área protegida, ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a organizarnos y prepararnos para estas emergencias? La activación de este plan puede darse de forma brusca o gradual y va a estar a cargo del personal de guardia, ¿sí? ¿Qué va a hacer el personal de guardia? Puede recibir un aviso o una alerta, es decir, el informe de una posible emergencia que esté sucediendo o el alerta efectiva y corroborada de que hay una emergencia en curso. Entonces, en primer lugar, el personal de guardia recibe una alerta sobre la ocurrencia de una posible emergencia. ¿Qué debe hacer? Confirmar su ocurrencia. ¿Está sucediendo efectivamente? Sí. Entonces, recolecta, en medida de lo posible, la información sobre de qué tipo de emergencia se trata, cuál es la severidad, cuál es la ubicación de la misma, y si es posible, y si hay, la cantidad de víctimas. Bien. A continuación, el personal de guardia debe definir prioridades para el manejo de la emergencia. ¿Qué puede hacer en función de los recursos físicos, técnicos y humanos? A continuación, se pregunta, ¿supera la capacidad de respuesta del personal a cargo? Sí. Si supera el personal, entonces automáticamente da aviso a la base operativa del Parque Provincial de la Araucaria y solicita apoyo a instituciones. Si no supera la capacidad de respuesta, el personal debe verificar, contar con todos los elementos, los medios de comunicación, los números de las instituciones y atiende las emergencias. ¿Bien? Acá se anexa un contacto de algunas instituciones de apoyo, por ejemplo, la de Bomberos Voluntarios, la dirección y su teléfono, de la Comisaría Primera de San Pedro, del Hospital de San Pedro, el número de emergencias médicas, del Plan Provincial de Manejo de Fuego y de Defensa Civil. Estos números deben ser conocidos por todo el personal y en lo posible deben estar exhibidos en el destacamento. Bien. Entonces, con estos peligros de riesgo alto que obtuvimos, que en total fueron 6, se llevaron adelante 6 planes de respuesta a emergencias. Ellos son: plan de respuesta en caso de primeros auxilios humanos, un plan de respuestas
en caso de incidentes con animales ponzoñosos, un plan de respuesta en caso de emergencias con insectos himenópteros, un plan de respuesta para incendios forestales, un plan de respuesta ante tornados y tormentas eléctricas, y un plan de respuesta y prevención ante el uso de armas de fuego. Todos estos procedimientos son medidas estándares que fueron aprobadas, por ejemplo, por la Dirección Nacional y Operaciones de la Administración de Parques Nacionales, son medidas de prevención y procedimientos sugeridos por el Ministerio de Salud de la Nación o de la Cruz Roja. Bien, ninguno de estos procedimientos son propios. Entonces, todos ellos están estructurados siguiendo un objetivo principal, con las responsabilidades en cada caso, con las medidas de prevención si los hubiere, y con definiciones pertinentes, y para finalizar, los procedimientos a seguir en caso de cada una de estas emergencias. Bien. Además, contamos con un inventario de recursos con los que posee el Parque Provincial Cruce Caballero, y como etapa final de la metodología es la ejecución y aprobación del plan. Para la ejecución y la aprobación del plan es necesario en primer lugar un plan de capacitación y preparación. ¿Bien? ¿Para qué? Para así poder realizar los ejercicios de simulación y simulacros correspondientes. Estas son situaciones recreadas que utilizan habilidades y técnicas tal y cual se atendería en los casos reales. Esto implica movilización de recursos, operaciones reales del personal y recursos materiales. Para ello, en primer lugar, se debe garantizar la existencia del apoyo a las instituciones de recursos financieros, un soporte logístico adecuado y la capacitación. Al no poseer la mayoría de estos ítems, la ejecución y la aprobación del plan se ve postergada. El plan está hecho. Lo que quedaría pendiente es la simulación y simulacros, ¿bien? Pero en primer lugar, hay que poner en marcha un plan de capacitación y preparación. Como conclusiones de este trabajo, cualquier actividad que realicemos nosotros, los seres humanos, implica un grado de riesgo, ¿bien? Estos riesgos pueden derivar en incidentes, en emergencias o en desastres. En este caso, la creación de este plan permitió conocer e identificar aquellos que son propios del área protegida, y conocerlos nos permite trabajar desde la prevención hasta la actuación. Esto es una información base en cuanto a prevención y actuación. Esto debe utilizarse como tal, y acá resalto esto, no reemplaza las capacitaciones, no entrena al personal, y su existencia no exime de riesgos a quien permanezca o transite en el área protegida. Este trabajo además evidenció la escasez de recursos a la que está sometido el parque, y la necesidad urgente de capacitaciones para el cuerpo de guardaparques, siendo este uno de sus derechos enmarcados en la Ley 16 número 71. Esto, como dije anteriormente, esta escasez derivó en la postergación de la ejecución del plan mediante simulaciones y simulacros, y como recomendación se recomienda incentivar a los trabajadores del área a conocer el plan, a hacer lo suyo. Como actividad preventiva, además, se recomienda la implementación de distintos métodos informativos, en este caso en idiomas español e inglés, por la gran concurrencia de turistas e investigadores extranjeros. ¿Para qué? Para dar a conocer los peligros existentes en el área protegida. Los agradecimientos en grandes rasgos, y en primer lugar agradezco a Dios, a continuación a toda mi familia, a mis padres, a mis hermanos y a mis abuelos, a Janet, que fue la que me motivó a hacer este trabajo, a Edgardo, a Mauro, a los integrantes del Proyecto Pino Paraná en Selva, y a Lorena. Y esto es toda mi presentación, les agradezco a todos ustedes por su atención, y ahora está en sus manos. Bueno, gracias Rocío. Muy interesante la verdad con el trabajo, muy completo, y también veo que manejas muy bien la parte informática, lo que es Excel. Muy interesante. Seguramente van a haber bastantes preguntas por parte de los colegas. En mi caso, bueno, yo te quería preguntar, no llegué a escuchar porque a lo mejor fuiste muy rápido. No llegué a escuchar si planteaste los objetivos específicos. Yo tengo acá abierto
tu trabajo, pero no recuerdo si mencionaste los objetivos específicos del trabajo. Sí mencionaste el general, pero no sé si los objetivos específicos. Sí, mencioné y ahí se lo muestro. No, pero pregunto porque fuiste muy rápido por ahí, en la exposición, pero ahí está. Ujú. A mí se me ocurre, ahora se me ocurrió a lo mejor que un objetivo específico podía ser eh, plantear esa matriz o hacer o tratar de hacer implementar esa matriz que armaste en Excel para las áreas protegidas, ¿no? Para la administración. Como una herramienta más para el sistema de administración del parque, ¿no? Provinciales como de nacionales, que está muy, muy bueno, muy interesante. Después, una cosa, cuando vos planteas o poner las imágenes, trata de poner las fuentes. Bien, Si las fuentes son propias, pones fuente propia, y si son extraídas de algún otro lado, o si son extraídas directamente de Google, mencionas que es de versión libre, ¿no? Eso simplemente para algo muy técnico, ¿no? perfecto. Em, Después, bueno, nada, felicitarte porque la verdad que es muy, muy interesante. Casi nadie se mete en estos tipos de trabajos. Inclusive, pienso que capaz que le pudieras haber agregado alguna parte de legislación, como un objetivo, más la parte de legislación, ¿no? De riesgo de trabajo, cosas así, ¿no? De esa parte. Así que bueno, en mi parte no hay más menciones. Le doy el paso a Ramón, si tiene preguntas. ¿Qué tal, Pablo? Sí, mira, yo de mi parte está bien. O sea, bueno, de hecho yo ya al corregir el trabajo ya hice mis observaciones pertinentes, las cuales por ahí se cambiaron, así que de mi parte yo no tengo observación por la presentación, está bien de mi parte, Pablo. Bueno, dale, Fernando. Bueno, en principio quiero felicitarte, Rocío. Uno, por la forma de presentación del informe escrito desde un principio, que era bastante prolijo, y haciendo referencia a eso, también felicitar y agradecer a Janet, que seguramente que estuvo interviniendo en eso, para que tu trabajo vaya de manera fluida y demás, y también el acompañamiento de Ramón como el evaluador principal de tu trabajo, que hizo sus aportes, como él dice, en el momento de la corrección escrita, lo que permitió terminar de cerrar el escrito de forma bien coherente, bien prolijo. Tu presentación, el discurso oral que tuviste está excelente, el uso del lenguaje técnico, muy preciso, en el tiempo estuviste muy ajustada, re bien. Re puntual. Re puntual. La presentación bien organizada, bien con todas las partes que debería tener el trabajo. No, en ese sentido que no hay mucho que debatir. Me parece que el tema que tocaste es muy interesante. No es un tema muy frecuente en los trabajos finales de la carrera de guardaparque. Al menos los últimos años no he visto ninguno que tenga que ver directamente con esto. La forma en que planteaste, el método que utilizaste, digamos, hacer una grilla con todos los riesgos posibles e ir puntuando, me parece que es el método más acorde a la situación. Muy válida la aclaración que hiciste sobre que eso todavía no se implementó, no se probó, digamos, con la gente, porque primero hay que hacer cursos de capacitación, de informar eso al personal del área, pero me parece totalmente factible poder implementar y terminar de hacer los ajustes ahí. Así que por mí creo que está muy bien, digamos. No tengo mayores Sí, observaciones. inclusive vincular esa matriz con un sistema de información geográfica que indique o que marque los lugares y sitios puntuales en colores de los lugares de los senderos con mayor riesgo. Es mucho más complicado porque vos tenés que trabajar con SIG, con programas más específicos donde tenés que capacitarte más, pero
a posteriori, ya como guardaparque, estaría muy bueno que busques, que te especialices y que busques incorporar esa herramienta. Fíjate, utilizando QGIS y un programa estadístico que se llama R, vos podés vincular esa matriz y hacer que te arme sus mapas a medida que vos vas cambiando los valores, te va armando los mapas y te va marcando en el SIG una matriz de colores, ¿no? Entonces vos podés presentar después mapas de riesgo, ¿no es cierto? Que está muy bueno eso, simplemente para mencionarte que a posteriori podés incorporar o podés especializarte en algún tema específico dentro ya sea de SIG o de otras, de manejo de SIG, por ejemplo. Está bueno. Me parece una herramienta muy linda. Así Por que ahí, bueno, tengo si no hay una pregunta. más, sí, Sí, tengo una meta, pregunta meta. para Rosy. Bueno, ¿cómo fue que arribaste a este tema? ¿Fue una demanda de parte del área, una necesidad del área? Contanos un poquito eso, ¿cómo fue que decidiste, en conjunto con la gente que te acompañó, hacer este trabajo? En base a mis experiencias previas, que en este caso vendría a ser bomberos voluntarios, busqué fusionar lo que es emergencias con lo que es la carrera de guardaparques y llegar como a un punto de beneficio, en este caso, para la carrera. Por eso por ahí me metí más en lo que es de emergencias, planificación y ese tipo de cosas. Pero básicamente busqué la fusión entre los conocimientos en emergencias y las áreas protegidas. ¿Y pensás, pensás que algún otro estudiante o colega o compañeros tuyos puedan abordar este trabajo y enriquecerlo más con otras herramientas en otras Totalmente, sí. áreas? Es más, esto que mencionaba usted de los mapas de riesgo puede ser tranquilamente un tema de tesis, ya que también es algo bastante profundo y exhaustivo, donde hay que capacitarse un poco primero y después investigar, así como también la realización esta de simulacros y simulaciones que queda pendiente, tranquilamente puede complementarse con otro trabajo y así efectivamente llevar esto al área protegida y confirmar que funciona. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, Ramón, Fernando, los podemos mandar a sala de Sí, espera y sí, no, después... no sé, Janet, si tenés algo que comentar. No tengo nada que comentar. Me parece que Rocío, como le decía a ella, es excelente en lo que hace, tiene la experiencia necesaria para hacer este tipo de trabajo y lo fusionó para mí muy bien. Así que mis felicitaciones nomás. Buenísimo. Bueno, entonces los mandamos a las dos a sala de espera y así debatimos la nota.